Nunca imaginé que un desconocido pudiera cambiar mi vida con solo fingir ser mi papá por un día. El orfanato Luz de Esperanza era un refugio gris en el corazón de la ciudad, donde la luz del sol parecía filtrarse solo por unas pocas horas al día. Sus paredes, desgastadas por el tiempo, llevaban el peso de cientos de historias que nadie contaba. Entre esas historias estaba Ana, una niña de 8 años, pequeña y frágil, con ojos grandes y oscuros que reflejaban una tristeza profunda y silenciosa. Ana había perdido a sus padres en un accidente años atrás, y desde entonces había aprendido a no hablar demasiado, a no pedir demasiado, a vivir en un mundo donde la soledad era su única compañía. Caminaba por los pasillos con la mirada baja, evitando el contacto con los demás niños, con los adultos y con el destino que parecía haberse ensañado con ella. Un día, la rutina del orfanato cambió con la llegada de Daniel, un hombre en sus 40s, de rostro serio y mirada distante. Su cabello negro, corto y peinado con precisión, y su ropa formal contrastaban con el ambiente humilde y desgastado del lugar. Daniel había sido asignado temporalmente para hacerse cargo del orfanato mientras se resolvían unos trámites legales, un encargo que no esperaba y que no sabía cómo enfrentar. Ana lo observaba desde la distancia, curiosa pero temerosa. Él parecía un extraño en ese mundo, un hombre que nunca había conocido la vulnerabilidad ni la inocencia de un niño. Sin embargo, había algo en su presencia que despertaba en Ana una chispa de esperanza. Una tarde, mientras Daniel organizaba algunos documentos en su oficina improvisada, Ana se acercó tímidamente y le hizo una petición que cambió todo. «Señor, ¿podría fingir ser mi papá? ¿Solo por un día?» Daniel la miró sorprendido, sin saber qué decir. Esa petición, simple y profunda a la vez, rompió las barreras que ambos habían construido. Por primera vez, el silencio del orfanato se llenó de una promesa, la posibilidad de que algo diferente, algo mejor, pudiera suceder. Después de aquella inesperada petición, Daniel se quedó inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera detenido sus pasos. La voz dulce y tímida de Ana resonaba en la pequeña oficina improvisada del orfanato, un lugar que hasta entonces había sido un refugio de rutina y silencio. «¿Por qué quieres que finja ser tu papá?», preguntó Daniel con voz suave sin perder la calma, tratando de entender la profundidad de aquella súplica. Ana levantó la mirada lentamente, sus ojos grandes y oscuros revelaban un océano de emociones contenidas. Tristeza, esperanza, miedo y una valentía que desafiaba su frágil cuerpo. «Porque a veces siento que nadie me protege», susurró. «Porque a veces quiero sentir que alguien me quiere, que alguien está ahí para mí, aunque solo sea por un día». Las palabras atravesaron el pecho de Daniel, quien en ese instante recordó su propia infancia marcada por la ausencia de su padre y la distancia emocional de su madre. Un vacío que había llenado con trabajo, ambición y soledad. Por primera vez en años, una niña le hacía sentir que podía ser más que un hombre con un mal pasado. Podía ser un protector, un refugio. Respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos y emociones. «Ana, no sé si puedo ser el papá que necesitas», confesó, «pero puedo intentar ser alguien en quien confíes, alguien que te escuche y cuide». La niña soltó una pequeña sonrisa, apenas perceptible, pero suficiente para romper ese hielo que había entre ellos. Fue el inicio de una relación frágil, llena de incertidumbre, pero también de posibilidades. Durante los días que siguieron, Daniel se entregó a la tarea de acercarse a Ana y al resto de los niños. Aprendió a leer cuentos con voz pausada y cálida, a escuchar las risas y llantos, a compartir juegos simples y a estar presente en los momentos en que más necesitaban un abrazo. Poco a poco Ana comenzó a abrirse. Su voz antes apenas audible empezó a sonar con más confianza. Su mirada, antes esquiva, buscaba la compañía de Daniel. Juntos empezaron a construir un vínculo basado en la paciencia, la comprensión y el cariño. Una tarde lluviosa, mientras pintaban en la sala de juegos, Ana le preguntó: «Señor Daniel, ¿usted tiene hijos?».
Él negó con la cabeza y respondió con sinceridad: «No, Ana, no tengo hijos, pero creo que ahora tengo a alguien muy especial que me está enseñando lo que significa ser padre». Ana sonrió y, sin pensarlo, lo abrazó con fuerza. En ese instante, Daniel sintió que una parte de su alma, antes dormida, comenzaba a despertar. Sin embargo, también surgieron dudas y miedos. Daniel se preguntaba si su papel era solo temporal, si podría realmente llenar ese vacío en la vida de Ana, o si solo era un espejismo pasajero que acabaría por romperse. Cada noche, al cerrar los ojos, se preguntaba si aquella relación podría cambiar algo en sus vidas para siempre. Y ahora te pregunto a ti que ves esta historia: ¿crees que un simple acto de amor, aunque sea fingido, puede transformar la vida de alguien para siempre? Los días en el orfanato Mus de Esperanza transcurrían entre risas tímidas y silencios llenos de significado. Daniel, quien inicialmente llegó como un extraño distante y reservado, comenzaba a cambiar. La presencia de Ana, con su inocencia y necesidad de afecto, le estaba mostrando un lado suyo que hacía tiempo había olvidado. Una mañana, el cielo amaneció gris y pesado, con nubes que amenazaban lluvia. Daniel y Ana se sentaron en un banco del patio, bajo un techo improvisado que protegía de la humedad. Ana sostenía con sus manitas un dibujo que había hecho, un árbol con raíces profundas, un tronco fuerte y ramas que se extendían hacia el cielo, lleno de hojas y flores de colores vivos. «¿Qué es eso, Ana?», preguntó Daniel, interesado. «Es mi familia», respondió ella, con voz suave. «Las raíces son mis recuerdos, el tronco soy yo y las ramas son las personas que me cuidan». Daniel miró el dibujo y luego a Ana, comprendiendo que a pesar de todo ella tenía esperanza. Aquel dibujo era una promesa de que su pasado no definiría su futuro. Sin embargo, no todo era sencillo. Ana había aprendido a esconder sus heridas. En las noches, cuando las luces del orfanato se apagaban, la tristeza volvía a envolverla como un manto pesado. Daniel sabía que debía hacer más, que su papel no podía limitarse a un solo día o a un par de horas. Decidió llevarla a conocer la ciudad, algo que para Ana era un mundo desconocido y lleno de maravillas. La llevó a un parque cercano, donde los árboles se mecían suavemente con el viento y las fuentes lanzaban chorros de agua brillantes bajo el sol. Ana nunca había visto tantas cosas hermosas juntas, y su sonrisa se hizo más amplia que nunca. Durante el paseo, Daniel le contó sobre su infancia, sus errores y los momentos en los que se sintió solo. Ana lo escuchaba atenta, como si esas palabras pudieran sanar sus propias heridas. Al regresar al orfanato, Daniel sintió que aquel día había sido un paso gigante en la reconstrucción de ambos. La niña, por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida y amada, aunque fuera por alguien que fingía ser su padre. Pero el reloj avanzaba implacable, y la realidad golpeaba. Daniel sabía que su tiempo en el orfanato tenía fecha de caducidad. La pregunta que rondaba su mente y su corazón era inevitable. ¿Qué pasaría cuando tuviera que irse? ¿Podría Ana soportar de nuevo la soledad? Aquella noche, mientras Ana dormía, Daniel se sentó en su oficina a escribir una carta que nunca planeó enviar, una carta para su propia alma que decía: «A veces ser un padre no es cuestión de sangre, sino de actos de amor. Ojalá pueda ser más que un recuerdo fugaz en la vida de esa niña». El tiempo se agotaba, pero algo en su interior le decía que la historia entre ellos apenas comenzaba. Las semanas siguieron su curso en el orfanato Luz de Esperanza, y la relación entre Daniel y Ana se fortalecía día a día. La niña comenzó a mostrar una confianza que hacía tiempo no tenía, reía con ganas, jugaba con los demás niños y, sobre todo, se sentía acompañada. Daniel había dejado de ser un extraño para convertirse en un pilar de seguridad para Ana, pero también para los demás niños. Poco a poco, su presencia transformó el ambiente gris y silencioso del lugar en uno donde la esperanza se colaba por las grietas de las paredes. Sin embargo, el tiempo apremiaba, y la realidad se acercaba con pasos firmes. Daniel sabía que su estancia era temporal y que pronto tendría que marcharse. Esa idea le provocaba una mezcla de tristeza y temor. Una tarde, mientras ayudaba a Ana a preparar la merienda, ella le miró con esos ojos que parecían querer hablar sin palabras. «Señor Daniel, ¿usted se irá pronto?», preguntó con voz temblorosa.
Daniel tragó saliva y tomó su mano con firmeza. Sí, Ana, pero antes de irme, quiero que sepas que, aunque no pueda estar siempre, siempre habrá alguien que te quiera y te cuide. La niña no respondió, pero sus lágrimas brotaron sin control, reflejando el miedo a la despedida. Fue entonces cuando Daniel tomó una decisión que cambiaría el destino de ambos para siempre. Contactó a una antigua amiga suya, Laura, una mujer con corazón enorme y experiencia en adopciones, y le pidió ayuda para encontrar una familia para Ana. No quería que aquella niña volviera a sentirse sola, ni un solo día más. Pero también decidió hacer algo más, un gesto que demostraría que, aunque él tuviera que marcharse, el vínculo entre ellos no se rompería. El día antes de su partida organizó una pequeña fiesta en el orfanato. Invitó a todos los niños y al personal y preparó una caja llena de cartas y dibujos que Ana y los demás habían hecho durante su estancia. Cuando Ana abrió su carta, encontró una nota que decía: Ana, no soy tu padre de sangre, pero prometo ser tu amigo para siempre. Siempre que necesites un abrazo, estaré aquí, aunque sea en la distancia. Sé fuerte, valiente, y nunca pierdas la esperanza. La niña, con lágrimas en los ojos, abrazó a Daniel por primera vez sin miedo ni reservas. La despedida fue difícil. Daniel dejó el orfanato con el corazón pesado, pero con la certeza de que había cambiado la vida de esa niña para siempre. El día que Daniel se despidió del orfanato Luz de Esperanza, una mezcla de emociones invadió el lugar. Los niños, el personal y especialmente Ana sentían el peso de la partida, pero algo había cambiado para siempre. Una semilla de amor, esperanza y confianza había sido plantada en ese pequeño refugio. Ana, con sus ojos grandes y oscuros, llenos de lágrimas, miró a Daniel por última vez. Con voz firme, aunque temblorosa, le dijo: «Gracias por ser mi papá, aunque solo fuera por un día». Daniel sonrió, y en ese instante supo que su vida también había cambiado. No solo por lo que hizo por Ana, sino por lo que ella le enseñó, que el amor verdadero no se mide por la sangre, sino por los actos y el corazón. Con el tiempo, Ana fue adoptada por una familia amorosa gracias a la gestión de Laura, la amiga de Daniel. Aunque la distancia física los separaba, su vínculo permaneció intacto. Llamadas, cartas y visitas que mantenían vivo ese lazo único. Daniel nunca olvidó esa experiencia. Aprendió que a veces solo se necesita un pequeño acto de bondad para transformar una vida, y que todos podemos ser la familia que alguien necesita, aunque sea solo por un instante. Si esta historia te llegó al corazón, recuerda que el amor y la esperanza pueden surgir en los lugares y momentos más inesperados. ¿Tú qué harías si alguien te pidiera ser su familia solo por un día? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero leerte. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que tocan el alma.